Después de un largo camino, que implicó más de 12 años de espera, el 14 de mayo de 2021 nació jurídicamente la Escuela Defensorial, que la impulsó la actual administración del Dr. Ángel Torres Machuca y tomó forma a través de su propuesta en la Ley Orgánica de la Defensoría Pública. La especialización, formación continua y capacitación es parte fundamental en nuestro propósito de garantizar a la ciudadanía un servicio de calidad. Por ello impulsamos con mucho entusiasmo este proyecto académico en nuestra ley. Entre sus funciones, la Escuela Defensorial debe identificar necesidades de formación, ejecutar programas de capacitación, promover la cooperación interinstitucional, promover la integración de estudiantes de Derecho y proporcionar al Consejo de la Judicatura insumos para los bancos de preguntas en los concursos de méritos y oposición y evaluación de desempeño. Dentro de nuestros planes y programas priorizamos temáticas relacionadas con derechos humanos, interculturalidad, movilidad humana, derecho indígena, violencia de género y programas de prevención de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. La Escuela Defensorial busca proporcionar a los defensores públicos herramientas jurídicas y técnicas para que quienes más necesitan reciban la mejor defensa posible. Nuestro compromiso es trasladar esos conocimientos a la práctica para generar un perfeccionamiento laboral y una gestión eficiente. Escuela Defensorial. La Defensoría Pública del Ecuador y la Escuela Defensorial se complacen en dar la cordial bienvenida a todas y todos a la capacitación denominada Principios Fundamentales para la Gestión de Medidas de Protección y Diligencias Preparatorias en Materia de Niñez. Saludamos la presencia de la directora de la Escuela Defensorial, Magíster Tania Torres, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Florida, Guayaquil, abogada Carolina Muguerza León, señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, compañeras y compañeros defensores públicos, abogados, funcionarios y estudiantes de los consultorios jurídicos gratuitos. Señoras y señores, sean todos bienvenidos. Estas medidas son mecanismos de protección y garantía del resultado del proceso iniciado o por iniciarse con la finalidad de evitar que el derecho controvertido sea iluso al expedirse una sentencia favorable al demandante del proceso. A tal efecto, la normativa procesal y la doctrina nos otorga una serie de providencias cautelares a efectos de obtener la finalidad descrita con anterioridad. Por ello, es importante que los defensores o abogados patrocinadores conozcan la relevancia o importancia de estas medidas de protección y diligencias preparatorias. Las capacitaciones permanentes por parte de la Escuela Defensorial al personal misional y a la red complementaria a la defensa jurídica pública es una prioridad de la actual administración. En tal sentido, invitamos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, para inaugurar la presente jornada de capacitación. Hola, muy buenas tardes, noches ya, con todas y con todos. Siempre para mí es un gusto estar en una jornada más de aprendizaje, de capacitación, como muchas de las veces decimos, dirigida a nuestros defensores, a nuestras defensoras públicas y asimismo dirigida a la red complementaria a la defensa jurídica pública, conformada por los consultorios jurídicos gratuitos, por inclusive muchos estudiantes de las carreras de Derecho que tenemos presentes en esta tarde. En este sentido, pues, darle la bienvenida también a nuestra capacitadora, porque sabemos que hacen esfuerzos importantes para poder estar en estos espacios, compartirnos un poco de su experiencia en esta
digamos, noche prácticamente vamos a tratar un tema muy importante que se refiere a los principios fundamentales para la gestión de medidas de protección y diligencias preparatorias en materia de niñez. Como sabemos, tenemos una ponente que es jueza, experta en esta materia, y entonces los invito igualmente a nombre de nuestra máxima autoridad, el doctor Ángel Torres Machuca, a poner toda la atención del caso y sacar el mejor de los provechos de este espacio académico. Muchísimas gracias por la atención, gracias por estar presentes, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias, adelante por favor. Agradecemos la intervención de la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, y de esta manera damos por inaugurada esta jornada de capacitación. Recordamos a los asistentes mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar de manera obligatoria su asistencia mediante el link que será enviado los 10 últimos minutos de esta capacitación a través del chat de Zoom. Esta capacitación generará un certificado de asistencia. Indicamos además que las personas que se encuentran participando de esta capacitación de manera virtual pueden realizar preguntas a la expositora a través del chat de Zoom, las cuales serán leídas y contestadas al término de su exposición. Saludamos y damos la bienvenida a la abogada Carolina Muguerza León, jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Florida, Guayaquil, facilitadora de la capacitación del día de hoy. Principios fundamentales para la gestión de medidas de protección y diligencias preparatorias en materia de niñez. La abogada Carolina Muguerza León es licenciada en Ciencias Políticas y abogada de los Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. En la actualidad se desempeña como jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Florida, Guayaquil. De esta manera recibimos a la abogada Carolina Muguerza León, quien tendrá 40 minutos para la capacitación sobre el tema Principios fundamentales para la gestión de medidas de protección y diligencias preparatorias en materia de niñez. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes, como dijo Tania, buenas noches ya casi. Para mí es un privilegio estar aquí dentro de este grupo de compañeros abogados a fin de que se pueda establecer una conversación respecto a estos temas que los veo casi a diario. Con esta introducción, pues vamos a establecer que esta operadora de justicia trabaja para la Torre 10 de familia, es decir, soy jueza de la especialidad de familia. Y dentro de esta área vamos a ver lo que corresponde a medidas de protección. ¿Puedo compartir las pantallas? Claro que sí, doctora. Sí. Puede compartir pantallas. Ahí. Ok. Como habíamos establecido, pues voy a hablar en el derecho de la familia, voy a hablar de tanto de las medidas de protección como las diligencias preparatorias. ¿Qué son las medidas de protección? ¿Y cuál es su finalidad? Las medidas de protección son actividades o diligencias que se realizan para proteger la vulneración de un derecho. En este caso, un derecho de un niño, como dice nuestro código, niño, niña y adolescente. Y para prevenir o para poner fin, erradicar esta vulneración de los derechos. Eso es de extrema importancia porque con estas medidas vamos a precautelar los derechos que más tarde vamos a revisarlos uno por uno, y esto pues nos hace combatir el maltrato o toda vulneración, porque a veces uno entiende como maltrato solamente el abuso físico o el abuso psicológico con palabras maldichas, pero vamos a establecer más adelante cada uno de los derechos y podemos conversar sobre la vulneración de cada uno de estos derechos. Bueno,
habíamos establecido que había una violencia en cuanto a la vulneración de derechos, ¿no? La vulneración del derecho puede ser en el ámbito intrafamiliar o en la violencia institucional, que vamos a ver en el ámbito de la educación y el trabajo. En cuanto a la importancia, ya habíamos establecido que nos permite poner fin a la vulneración del derecho o incluso antes de que se pudiese dar una vulneración del derecho, podemos ya otorgar una medida de las que establece el código y así no permitir que esta vulneración continúe. ¿A quiénes protegen? Dentro de nuestra legislación tenemos al Código Civil en su artículo 21, donde nos establece sobre los menores de edad, ¿no? Dice que hay los infantes hasta los 12 años y los impúberes de los 12 hasta los 18 años. Pero vamos adelantando ya en el tiempo y vemos que el Código de la Niñez y Adolescencia establece que niños es hasta los 12 años y que adolescente es de los 13 a los 18. Pero más adelante ya tenemos la Convención de los Derechos de los Niños y establece que niño es toda persona que tiene menos de 18 años. Esto es bueno establecer porque los defensores técnicos a veces cuando van a las audiencias se reflejan al menor de edad, ¿no? Y es algo que debemos resaltar. No hay menor de edad dentro de nuestra legislación, eso no existe. Lo que existen es derecho de los niños. Niños, y entiéndase niños desde la concepción hasta que cumplan los 18 años. ¿De qué los protegen? Habíamos hablado de la vulneración de sus derechos. Y no solamente pues, el hecho de ser lastimado, golpeado, no, de todos los y cada uno de los derechos. Establece la Constitución de la República que toda persona tiene derecho al acceso gratuito y a la justicia y a la tutela judicial. También vemos en la Convención de los Derechos de los Niños que un niño es toda persona, es una persona, tiene todas las capacidades. No es que porque es pequeño o menor de edad no va a tener la capacidad para comparecer o establecer o reclamar sus derechos. Entonces, frente a esta situación, la Constitución lo precautela, lo cubre y también a él, en todos y cada uno de los medios jurídicos, se le establece la tutela judicial efectiva, la imparcialidad, los derechos e intereses y la sujeción de principios de inmediación, celeridad, y que esto cabe resaltar, o sea, como jueces especializados, el principio de inmediación y celeridad es verdaderamente necesario. Es algo que se lo debe de usar y se lo debe de exigir incluso. Cuando se pone una demanda en el ámbito de familia, desde ya está implícito que debe de haber inmediación y celeridad, más aún en una medida de protección donde hay una vulneración de un derecho o el riesgo inminente, dice, de que haya una vulneración de derechos. Bueno, ahí tenemos las medidas de protección establecidas en el artículo 79. Vamos a ver más adelante la competencia. Esta competencia de medidas de protección podemos establecer que son de competencia administrativas y de competencia judicial. Administrativa está dada por las juntas cantonales. ¿Y por qué se lo estableció así? Porque hace algunos años atrás no había muchas unidades judiciales para poder proteger a estos niños y era más fácil que cada cantón tenga su oficina de la Junta Cantonal para la protección de los derechos de los niños. Y así pues ellos ellos que están más cerca de la situación de riesgo del niño, poderla prevenir o detener. Bueno, más adelante vamos a ver cómo se hace este procedimiento en la Junta Cantonal. Y la otra es a través de los medios jurisdiccionales, a través de una demanda en una unidad judicial de familia, niños y adolescencia, o en una unidad que sería una unidad no penal, que le llamamos, ¿no?
donde hay un juez de familia que es el que da las medidas de protección. Existe un ordenamiento jurídico. Como habíamos la tutela judicial efectiva y las garantías del debido proceso, estas medidas deben de estar preestablecidas ya dentro de un ordenamiento jurídico. Y como tenemos la pirámide de Kelsen, tenemos que, primero, el Comité de los Derechos del Niño, ¿no? Esa es el ordenamiento superior en el que nos debemos, donde establecemos ya quiénes son los niños, pero incluso hay la observación general 8. Este es muy importante, casi muy pocos abogados lo saben y no presentan sus escritos de acuerdo a esta observación general 8, porque en esta observación general 8 está establecido exactamente qué son los maltratos, ¿no? ¿Qué son los maltratos y qué es lo que contraviene a un ordenamiento jurídico para que se solicite una medida de protección? Muchos abogados, muchos defensores técnicos en el momento de poner su demanda omiten eso. Y solamente, bueno, dice es que el niño está golpeado, el niño no está yendo a clase y necesita una medida de protección. Es ambiguo, no lo dicen más. Todos nos toca a nosotros como jueces hacerlo, ponerlos en conocimientos, establecerlos y ayudarlos. Pero deberían ya los abogados conocer más del tema, conocer más de estos ordenamientos jurídicos, estas bases jurídicas en las que ellos pueden solicitar su petición o demanda. Bueno, tenemos el resumen de los derechos del niño y como yo les decía, sería bueno irlos viendo, ¿no? Dice, el primer derecho es el derecho a la igualdad sin discriminación, raza, religión y nacionalidad. Con respecto a esto casi no podemos hablar mucho porque sí se respeta, creo que en un 99% se respeta este derecho a la igualdad. Ya no hay ese discrimen que antes podíamos entender o comprender que podría suceder y que eso sucedía. Sí sucedía. Antes de 2008 sucedía muchísimo eso. El derecho a una protección especial para que puedan crecer física, mental, social, sanos y libres. También se está dando. Veo que ya ahora todos los cantones e incluso las parroquias tienen su espacio para que los niños hagan deportes, para que los niños puedan hacer actividades que los ayuden a crecer como personas, física y mentalmente, y también socialmente, establecer medios en los que ellos puedan compartir con otras personas, con otros amigos, y así poder crecer en este ámbito. Aquí viene algo que me toca mucho y quiero resaltarlo, y pareciera que eso es un derecho que sí se lo guarda, pero no es verdad. Quizás en nuestro medio, el tercer derecho es el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Aún en el año 2022 yo recibo demandas de inscripción tardía. Hay niños que han nacido y nunca se los inscribieron. Niños que se les negó el derecho a tener un nombre, una nacionalidad. Y con ellos no solamente el nombre y la nacionalidad, sino que con ellos también no pueden acceder a muchos de sus derechos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a compartir, el derecho a existir, porque realmente si no tienen un nombre, un apellido, una nacionalidad, no existen. Y me dirían, bueno, casi eso no existe. Bueno, yo una vez al mes recibo una demanda de inscripción tardía de personas que dieron a luz a sus hijos en casa, que nunca se les compartió, nunca se les dio un certificado de nacido vivo, por lo que se les hizo difícil inscribirlo. Que el papá no tenía trabajo, que luego el papá murió, y luego esa criatura, esa niña, creció hasta los 17 años sin tener un documento de identidad. Y gracias a Dios, pues ahora ya tiene, incluso ahora ya es madre, y eso fue lo que lo impulsó a su pareja para que hacerla que ella tenga su identidad. Bueno, al momento ya se ha establecido su identidad y su nacionalidad, y con ella pues todos y cada uno los derechos, hasta el derecho de sufragar. El otro que conocemos bastante es el derecho de alimentación, vivienda y atención adecuada. Bueno, en cuanto a la atención adecuada, creo que el Ministerio de Salud Pública la está brindando. Vivienda y alimentación le corresponden a los padres porque en eso el Estado no lo provee de manera directa.
pero establece una pensión de alimentos, que esa pensión de alimentos es de $125, que los que vamos al comisariato sabemos que no alcanza para la comida. Peor para la vivienda. Entonces ahí queda eso como un mensaje a la Defensoría para poder establecer que esos estándares aumenten o haya una forma de proveerles a estas criaturas de alimentación. Otro derecho es el derecho a la educación y atención especial. Bueno, en este sentido, pues ya el Ministerio de Educación ha intervenido y se le da educación a la mayor parte de los niños. Ahora con este tiempo de la pandemia, muchos padres quedaron sin trabajo y tuvieron que cambiarse de escuelas particulares a colegios fiscales a fin de no perder el derecho a la educación. Tenemos el derecho a la comprensión, amor por parte de la familia y la sociedad. Muchas personas, este derecho es algo como hilar como muy fino. Muchos niños hoy en día tienen una conducta especial, digamos, no como todos los niños o como los niños de antes. Entonces, a veces hay niños que tienen problemas de aprendizaje, problemas de expresar sus afectos, problemas de comunicarse con los demás. Esto realmente es algo que ellos los limita mucho, pero comprendiéndolos, llevándolos a una terapia, llevándolos a un sitio donde se aprenda a manejar esta situación por parte de la familia, el conjunto social, podemos salir adelante en cuanto a este derecho que podría lesionarse. Este derecho de la comprensión y el amor básicamente siempre se lo lastima o se lo vulnera en el momento de que una madre no deja que su hijo, que ya está siendo separado de su padre por un divorcio, por una tenencia, un niño no vea a su padre, un niño no visite a su padre o no visite a los abuelos, un niño que se le murió ya su mamá y por esta situación se muere la mamá, se queda sin su mamá y entonces el papá le impide ver a los abuelos maternos. Ahí vamos viendo la comprensión, el amor. El amor para un niño es algo esencial. El derecho a una educación gratuita y el derecho a divertirse y a jugar. Bueno, ya hemos visto, el Estado está comprendiendo, haciendo escuelas de deportes para que puedan hacerse. El Ministerio de Deportes, tengo entendido, que da enseñanzas en cantones, en barrios, a fin de que los jóvenes, los niños, puedan divertirse e incluso a veces hasta tenemos en esas escuelas buenos jugadores. El derecho a la atención y ayuda preferente en caso de peligro. Bueno, eso también lo hemos visto. Pero ahí venimos el número 9. El derecho a ser defendido contra el abandono y el trabajo infantil. Eso también me permito en este momento que estoy con ustedes, mayormente defensores públicos, estudiantes de derecho. Derecho a ser defendido contra el abandono es algo que uno lo ve a diario y cree que no existe, pero sí existe, el abandono existe. Hay muchos niños en la calle, hay muchos niños que los obligan a trabajar pidiendo caridad y a veces en condiciones yo los veo en un sol extremo o los veo en un frío extremo en las madrugadas. Entonces ahí hago un énfasis a ver si como defensores públicos como abogados, ¿no? o estudios jurídicos, se pueda llevar a cabo una campaña para coger estos niños y aplicarles las medidas de protección que más adelante vamos a tener, vamos a revisar también. Bueno, entre el otro ordenamiento jurídico es nuestra Constitución, pues ya la conocemos, el artículo 35 habla y establece que los niños pertenecen al grupo vulnerable, por cuanto hay que facilitarle todos y cada uno de los derechos y no permitir que les sean vulnerados. En la Constitución incluso habla del interés superior del niño, niña o adolescente, que no es otra cosa más que las actividades que las autoridades, tanto judiciales, legislativas, ejecutivas, hagan para que esos derechos del niño que acabamos de leer
no sean vulnerados y sean protegidos, porque nos mandan a proteger a los niños. Ese es el interés superior del niño, porque me encuentro a veces con abogados que hablan, no, que por el interés superior del niño, que le ponga una pensión más alta del que corresponde a la tabla, puede decirse, o que por el interés superior del niño le quite un hijo a su madre. Pero eso no, o sea, el interés superior del niño son las actividades, las actitudes que nosotros, los operadores de justicia, tanto administrativos como judiciales, debemos encaminar a procurarle un bien a ese niño. Tenemos también ya las medidas de protección que están establecidas en el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Son los derechos, ¿no? Vamos a ver, nos quedamos aquí. Las medidas de protección, el Código de la Niñez y Adolescencia tiene el título 6º que habla bastante de estas medidas de protección y las enumera por razón de tiempo, no quiero ser cansina y ir de uno en uno, ¿no? Pero lo que básicamente nos dice que enumera las medidas de protección, entre ellas son las de carácter educativo, terapéutico, del cuidado del niño, de la reinserción de un niño en el ambiente familiar, y nos habla pues de las medidas de alejamiento temporal de la persona que la amenaza o que le vulnera sus derechos, y la custodia emergente. Y aquí paro un poquito, porque también la ley de violencia familiar también tiene unas medidas de protección paralelas a esta, pero esas medidas de protección están encaminadas, aparte de precautelar los derechos del niño, que no se vulneren los derechos del niño, a buscar la sanción del agresor, porque allá hay agresor. En cambio, acá el derecho del niño estamos básicamente precautelando. Tenemos una diversa cantidad de medidas de protección que podemos usar de esta manera para proteger que no se destruyan o que no se vulneren esos derechos. Nosotros como jueces de familia tenemos una serie de derechos que ya los voy a tratar más adelante a fin de precautelar los mismos. Entonces tenemos el alejamiento temporal de la persona, nada más, solo el alejamiento. Nosotros no podemos dar una sanción o una pena al agresor. Y aquí vamos más adelante a ver qué es la situación que nos refiere. Y la custodia emergente. Dentro de una situación de vulneración de derechos de un niño, sea porque lo abandonaron, sea porque lo golpean, sea porque lo gritan, vemos que se puede sacar al niño y llevarlo a otra área, sea de la misma familia, de otra familia o una institución. Y esta persona lo que obtiene es la custodia. Miren, es la custodia, no es la tenencia, no se convierte en un curador, tan solo es una custodia. Ahora, vamos a ver estas medidas de protección. Tenemos los legitimarios activos y los legitimarios pasivos. Entre los legitimarios activos, los que pueden solicitar esta medida de protección, tenemos al afectado, al niño. El niño a través de un adulto, a través de la Defensoría del Pueblo, a través de las defensorías comunitarias, o en sí a través de cualquier persona que sepa de la vulneración de los derechos. Los legitimarios pasivos son el Estado, la sociedad y la persona responsable que está agrediendo los derechos de este niño. Con mucha pena, hoy en la mañana escuché las noticias de que una madre de 19 años había dado muerte a su hija de 4 años porque la niña había roto un frasco con azúcar. Es algo que hoy en la mañana me dejó pensando, ¿no? ¿Qué pasó? Según las noticias se decía que la mamá continuamente maltrataba a esta niña, que no era la primera vez, pero ¿qué pasó con
con los vecinos, qué pasó con los abuelos de la niña, los tíos, personas de cualquier sector que escucharon, vieron y se percataron de este maltrato. Nadie dijo nada y ahora la niña está muerta. Estas medidas de protección también se las ve desde otros tipos desde otras perspectivas. Mire, estas medidas de protección se las divide o se las estudia desde el campo donde se la dicta. ¿Quién la dicta? Según la persona que la dicta, esta puede ser administrativas y judiciales. Administrativas, ¿no? Que son procedimientos otorgados por la Junta Cantonal, cuya legislación está en el artículo 235 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Y judiciales, que son las que se hace a través del el ámbito judicial, en la materia de niñez y adolescencia, como ya lo había dicho, o de cualquier juez que le toque ver esta materia en los lugares donde no existe la unidad de familia, niñez y adolescencia. Los procedimientos administrativos están determinados, como había establecido anteriormente, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y ahí está todo el procedimiento, cómo va, ¿no? Cómo tiene que ser la Junta Cantonal, la presentación de la demanda, la convocatoria a la audiencia, después la siguiente audiencia donde se va a hacer la audiencia de prueba, y luego ellos resuelven. Esta resolución no tiene mayor recursos que solamente el de reposición, que se lo ventila ante la misma Junta Cantonal, y el de apelación. Es decir, quien es que revisa la resolución de la Junta Cantonal es el juez de familia de primer nivel. Y aquí hago un paréntesis. Esto es muy importante porque la Junta Cantonal solamente da su resolución y puede ser revisada mediante recursos de apelación ante el juez de primer nivel. Es revisada. El juez de primer nivel recibe el proceso, convoca una audiencia, lo revisa, convoca una audiencia, escucha a las partes en audiencia y más aún, la parte más esencial que debe de escuchar a un juez de familia es al niño y resuelve. Puede ratificar, ¿no? O revocar las medidas que dio la Junta Cantonal. Nada más. Sin embargo, hay abogados que una vez que uno como juez de primer nivel revisa estas resoluciones de la Junta Cantonal, nos piden recursos de apelación. O sea, no se puede dar un recurso de apelación de una apelación, ya no cabría. Y quieren que les dé, como se les niega el de apelación, quiere que les dé el de hecho, y así comienzan a ejercer mal el derecho. Entiéndase que las medidas de protección, como vamos a ver, son temporales. Va a pasar tanto tiempo, han pasado 2 años en el caso que les comento, y ya la niña ahora tiene 16 años. La niña en la audiencia es una niña de 14 años, quiso hablar con los padres y delante de los padres dijo que se quería ir a vivir con su papá y no con su mamá. Pues la mamá confunde las medidas de protección como el juicio de alimentos con el juicio de acogimiento familiar, insiste en que yo revoque esa medida de protección. Ya no cabe más. Solamente yo lo que tuve que hacer frente a esa solicitud expresa de la niña es pues dejarla con su padre como ya lo había ratificar lo que había hecho la Junta Cantonal. Los procedimientos judiciales, como se ventilan mediante procedimiento sumario, este sí tiene todos y cada uno de los recursos, ¿no? Ya tenemos el de apelación, cómo se la hace, el de hecho, el de casación. Todos los demás, pero aunque vuelvo y repito, a veces es cansino esto de poner recursos de apelación sobre una medida de apelación, sobre una medida de protección, perdón, porque son medidas que son para los niños y los niños crecen, van cambiando, van modificándose y de repente ya son adultos. Entonces se está perdiendo tiempo en eso. Pienso que más bueno, vamos a seguir. De acuerdo al contexto en que se produce, pues pueden ser en el contexto familiar que habíamos hablado hace un momento,
como el maltrato en el ámbito laboral. En el maltrato estábamos en el artículo 79, que ya lo pasamos. En cuanto al trabajo, está identificado en el artículo 94 del Código de la Niñez y Adolescencia y derivados de otros procesos judiciales, como habíamos establecido. Generalmente las medidas de protección se las derivan de un juicio de visitas. La mayor parte de nuestras medidas de protección incluso está el hecho de que si un padre no deja ver, no cumple con la regulación de visitas, porque es un derecho del niño pasar con su familia, el artículo 125 da el derecho de recuperación para que el padre recupere ese tiempo y pueda pasar con su hijo. Incluso este es el único caso donde se lo llama a detener hasta que se cumpla con las visitas. Y miren, no hay una pena, no hay una sanción, tan solo hace que las personas entreguen al niño y se termina la detención de la persona. Tenemos que también estas medidas de protección pueden ser de cuanto a su duración. El 99% de las medidas de protección son provisionales. Y este tiempo en el que duran las medidas de protección es el tiempo en el que se termina la vulneración de los derechos del niño. Es decir, si un niño se le había vulnerado el derecho a la educación y ya tiene matrícula en una escuela o en un colegio, se terminó la medida de protección porque ya fue terminado la vulneración de su derecho y él ya puede estudiar. El derecho a sí mismo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a jugar. Pero terminemos las permanentes. Incluso el derecho, las medidas de acogimiento familiar e institucional también deberían ser provisionales. Pero estas medidas de protección a veces se convierten como que si fuesen permanentes. He tenido casos como jueza que me llegan jóvenes que llegaron de 4 años a las casas de acogida de los lasallanos, el patio Mi Pana, y de repente me dice, señora juez, vienen y comparecen a la audiencia, debo de establecer que he cumplido 18 años, ya no puedo permanecer en el patio Mi Pana como beneficiario de acogimiento institucional, pero yo quiero quedarme dentro de la institución para poder ayudar a los demás niños. Miren, o sea, han pasado años, ese niño creció dentro de esta institución. Entonces, no debiera ser, la institución debe estar por un momento hasta que se le encuentre una familia, hasta cuando el niño se le quite esa vulneración de sus derechos, pero no de tanto tiempo. También hablamos de la medida permanente. Esta medida de protección permanente se la da, es la adopción. Cuando entregamos en adopción, que está establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 284, esta medida sí es permanente. Una vez que se le da esta medida de protección, pues no da marcha atrás. Incluso dentro de este capítulo hay situaciones en las que se protege a la familia adoptante y al niño adoptado. Eso no es el tiempo para establecerlo en este momento, porque no me da el tiempo, pero es una situación en la que debemos. Bueno, y de aquí sí ya nos vamos a la parte que es el tema propiamente dicho. Los principios, vamos a ver, los principios, ¿no?, en los que se basan las medidas de protección. Estos principios, que para mí es de gran importancia, están determinados en el artículo 256 y colegas defensores públicos, colegas abogados, colegas de los estudios jurídicos. Estos son los principios en los que se basa la ejecución de nuestra labor como jueces. Principios rectores. En base a estos principios rectores es que nosotros administramos
el derecho de familia. Dice que el artículo 256, la Administración de Justicia Especializada de Niñez y Adolescencia guiará sus actuaciones, resoluciones dentro del estricto grupo en apego a los principios que los vamos a establecer, deberes y derechos de los niños con respecto al código. Y establece que estos principios rectores tienen que ver bastante con humanidad en la aplicación del derecho, priorización de la equidad sobre la ritualidad del enjuiciamiento, legalidad, independencia, gratuidad, moralidad, seriedad y eficiencia. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a veces llegan abogados a las audiencias y dicen, bueno, no debe usted hacer esta audiencia porque yo veo que en el procedimiento se han omitido ciertas solemnidades. O deseo que usted declare la nulidad de todo lo actuado porque en el auto de calificación usted otorgó unas medidas de protección y no me permitió a mí hacer el derecho a la defensa. Mírense que dentro de esta situación dice que nosotros debemos priorizar la equidad sobre la ritualidad del enjuiciamiento. Si bien es cierto, las situaciones o todas las demandas que tengan que ver con derechos de familia, niñez y adolescencia, tienen que ser ventilados mediante procedimiento sumario, eso nos acarrearía mucho tiempo en otorgar unas medidas de protección. Entonces ya no serían medidas de protección. Entonces nosotros a veces en la calificación de la demanda otorgamos las medidas de protección. Pueden ser diversas. Muy pocas veces doy un alejamiento de la persona, sobre todo si es la madre, pero llamando a que se investigue y que la policía a través de la UNIPEN o el equipo técnico en la unidad judicial se acerquen a donde está el niño y verifiquen la situación específica y me den un informe dentro de 3 días. Así yo pues sabré cómo está la situación y si podré cambiar esas medidas por otras medidas más drásticas. Bueno, también habla en el Código de la Niñez y Adolescencia las garantías del debido proceso. Y ahí tenemos otros principios. El principio de peligro en la mora. Este principio, miren, estos principios debemos de establecerlos muy bien porque cuando alguien pone una demanda, un defensor técnico pone una demanda de medidas de protección, aunque la de alimentos también tiene importancia, esta tiene mucha más importancia. Debe de pedir hacer conocer el problema que está pasando no solamente a la persona de ventanilla que le recibe la demanda, sino debe de hacerlo conocer también al coordinador para que a su vez esta medida de protección nos llegue a nosotros de manera inmediata y poder tomar conocimiento de forma inmediata y ser célere, como está diciendo aquí el artículo 256. Entonces, ¿qué es lo que hace con el peliculum in mora, que es el principio al que estoy refiriéndome? Es que el juez puede revisar y considerar su decisión de medidas cautelares tomando en cuenta el riesgo que tiene el retrasar nuestra decisión, nuestra actuación. Aquí nos encontramos a veces en situaciones bastante difíciles, doy o no doy una medida de protección de alejamiento, saco al niño de clases, voy a hablar con la profesora, ¿qué puedo hacer? Es algo que realmente es la sana crítica la que nos ayuda y hay muchas veces la experiencia para tomar estas decisiones en no demorar nuestra actuación para precautelar el hecho de que se violente un derecho de los niños o que se pudiese violentar, porque también es otra cosa, nos dice que se pudiere violentar, o sea, no tenemos que esperar que se violente, cuando nosotros estamos preveyendo que va a suceder una violación de derechos es cuando debemos de tomar en cuenta y tomar una decisión. Para tomar en cuenta sobre este peligro de la mora, nosotros tenemos que ver la presunción grave de que pueda suceder una vulneración. Apoyándonos en todos los elementos que tenemos, como había establecido ya
la policía, la DINAPEN, que muchas veces va más rápido que el equipo técnico. Y la otra es que el riesgo sea real y comprobable. Y aquí sí es un poquito como difícil. En alguna ocasión me tocó un caso de que decían que la mamá maltrataba al niño, pues luego apareció la mamá y me dijo que no era así en una audiencia, pero no apareció el papá, que era el que denunciaba. Y luego resolví y luego tuve la situación que el padre comparece a través de la psicóloga, porque esto también es importante decir, estas resoluciones de medidas de protección terminan en una resolución y el 100% de las veces se manda a que haya un seguimiento por parte del equipo técnico y también que nos manden los tratamientos psicológicos por el Ministerio de Salud Pública o a veces particulares, y ellos nos ponen en conocimiento de los peligros que pueden tener. Luego me hizo saber la psicóloga que este niño, la mamá era esquizofrénica, y ese día que había ido a la audiencia, había ido con sus pastillas, por eso ya estaba muy normal, pero sí estaba poniendo en riesgo la vida de ese niño porque lo encerraba en su casa, lo encerraba con candado y no lo dejaba ir a la escuela. Y ya esto era una situación bastante difícil, incluso al niño hasta lo bañaba en su propio cuarto, no lo dejaba salir ni del cuarto. Ya eso podría acarrear un peligro a la salud del niño, entonces tuve que revocar la medida anterior y dar una nueva medida. Bueno, creo que ya no ha pasado nada porque no me han vuelto a buscar. Otro principio es el principio de la apariencia del buen derecho. Las autoridades y los defensores técnicos tenemos que ver que debemos hacer un juicio de verosimilitud, ¿no? Entre lo que solicita, entre la pretensión que tiene la demanda y las leyes. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo, y esto es algo que lo debo de resaltar, porque los defensores técnicos cuando nos ponen una demanda de medidas de protección, no nos establecen cuál es el derecho vulnerado, no nos establecen mayor situaciones de hecho y de derecho. Solamente nos dicen que le pega o que creen que le pegan o que el niño tuvo un raspón en la rodilla. Entonces, a veces nosotros decimos, bueno, un raspón en la rodilla puede ser causado porque los niños juegan y se caen, ¿no? Un niño estaba en una resbaladera, se bajó en la resbaladera y no alcanzó a pararse y el otro vino más atrás y lo empujó. Y lo hizo caer, se fue con las manos hacia adelante y se fracturó una mano. Ahí no hay una vulneración del derecho en cuanto a una maldad, a cuanto a una situación. Eran niños que estaban jugando, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que ver la apariencia del buen derecho. ¿Hay verdaderamente una vulneración del derecho o ese niño se pudo caer? O las raspaduras son en el codo, la mano. Diferente es cuando nos encuentran, nos dicen que tiene golpes en el cuerpo. Un niño difícilmente se golpea en el cuerpo. Un golpe, se ve a veces los dedos pintados en la cara, entonces ahí ya van bofetadas. Bueno, hay cosas que nos dejan huellas como los jalones de las orejas, pero eso también es peligroso, es algo que nosotros tenemos que establecerlo como una violación del derecho, como un maltrato. Esas jalones de la oreja consecutivamente pueden llevar hasta la sordera o la pérdida del pabellón auditivo. Ahora, también en esta situación de la apariencia del buen derecho, tenemos que ver que no es lo mismo valorar un jalón de oreja de una madre profesional que un jalón de oreja de una madre que no tiene preparación. Quizás el jalón de oreja de la madre sin preparación hace que en su forma de sentirse, de controlar sus emociones, no pueda ella manejarla y agreda a su hijo, pero la madre que sí es profesional, ella sí puede mantener eso y ella ya sabe que eso es un maltrato y no continúa, pues, ¿no? Otro principio es que también debo de resaltar bastante, es el principio de la inaudita parte.
sin que la otra parte se entere. Muchos nos reclaman, los defensores técnicos, que por qué nosotros hemos emitido una medida de protección sin que ellos se enteren, sin haber estado citados. Este es un principio en el que más basamos nosotros nuestra decisión. No podemos permitir que un juicio pase, un niño pase por una demanda, la calificación de la demanda, la citación, la contestación a la demanda, la audiencia para recién dar una medida de protección. Eso no se puede hacer. Nosotros tenemos que dar una medida de protección antes de que suceda o cuando está sucediendo para terminar con esa vulneración. Entonces, estamos estableciendo ahí, ¿no? Inaudita parte, sin que la otra parte se entere. No necesitamos tener que citar a la persona para poder otorgar una medida de protección. Bueno, hasta ahí una parte. Vamos, la otra parte que ya estoy contra el tiempo. Bueno, la otra parte son las diligencias preparatorias. Estas diligencias preparatorias son medidas establecidas ya en nuestro ordenamiento Código Orgánico General de Procesos. Y estas diligencias preparatorias son actos en los que tienen un fin y una importancia. A ver. Diligencias preparatorias. Dice que constituyen un proceso especial destinado a facilitar un proceso ulterior. Puede ser un juicio ejecutivo o mediante la creación de un título o cualquier situación aparejada. Pero realmente estos actos van destinados a llevarnos a probar, a tener un medio de prueba para un proceso que va a ser llevado con posterioridad. Ahí tenemos las medidas de protección, tenemos su importancia. Miren, estas medidas de protección son muy importantes porque si nos vamos a un juicio, sin una prueba previa establecida, vamos a fallar en el resultado de esa demanda. Vamos a gastar un tiempo, vamos a gastar un espacio en el ámbito judicial sin relevancia. O sea, no hay motivos ni medios necesarios para llevar a esto a cabo. Entonces, la importancia de esto es tener el medio de prueba para poder compartir o llegar a un proceso posterior. Podemos, mire, en el ámbito de niñez, que es el que me toca a mí ver, nosotros vemos mucho las diligencias de prueba de ADN. Esta prueba de ADN para veces para nosotros es muy difícil. Ya hay sentencias de la Corte Constitucional que nos dicen que no se puede revictimizar al niño y que se establece la prueba de ADN dentro del juicio de alimentos con presunción de paternidad, ¿no? O el juicio de impugnación de paternidad o de investigación de paternidad. Pero sí lo hago. ¿Por qué lo hago? Porque realmente a veces el enjuiciamiento provoca emociones en las personas. Y esto es asunto de familia. Entonces, si un padre no quiere reconocer a su hijo porque duda de su paternidad, luego se hace la prueba de ADN y sale positivo, lo inscribe. Lo inscribe, él ya sabe. Y si este caballero no quisiera hacerlo, pues ya con esa prueba de ADN positiva pone la demanda. Y si no se la quiere volver a hacer, pues ya está ahí el documento. Un documento que fue emitido. También debo establecer que el que ve la diligencia preparatoria, el juez que ve la diligencia preparatoria, es el que va a ver el proceso posterior. También en el ámbito de diligencias preparatorias, yo tengo bastante la apertura de casilleros. Eso en el ámbito de sucesorio. Casillero está establecido en el Código Orgánico General de Proceso. En el artículo 120 tenemos pues que el objeto de las medidas de protección, de las diligencias preparatorias, perdón, es establecer la legitimación activa y pasiva para el futuro proceso que se va a llevar. Y anticipar una prueba urgente que pueda desaparecer. Esas son, ¿no? Tenemos en el artículo 121 la calificación de la diligencia preparatoria. Tenemos en el artículo 123
tenemos su procedimiento, la competencia, nos establece la competencia, nos establece quiénes ven este tipo de diligencia y cuándo vamos a tener ¿cuándo lo podemos usar como un medio de prueba, ¿no? Habíamos establecido ya en el juicio de alimentos, en el juicio de alimentos con presunción de paternidad, tenemos en el juicio de investigación de paternidad, también si dice que el hijo no es de él, pues tenemos que ver que según la Corte Constitucional nosotros tenemos que establecer la verdad biológica. Estas diligencias preparatorias realmente nos ayudan a establecer la tutela judicial efectiva, porque al presentarnos ante un juicio, sea bueno, en el campo de la niñez, sea el juicio de impugnación de paternidad o el juicio de alimentos con presunción, nosotros ya no vamos a establecer el hecho de quién es el padre. No, ya sabemos quién es el padre, ya sabemos el legitimado activo y el legitimado pasivo, ya sabemos quiénes son las partes procesales. Y bueno, si en algún juicio, en algún proceso, en la parte actora no me provee como defensor técnico los medios o los elementos de hecho en los que después yo caiga en contradicción y por eso pueda perder la causa, y tenemos nosotros que al abogado sí nos duele y nos tocaría si vamos a un juicio de impugnación de paternidad y no tenemos una prueba de ADN, porque en el juicio de alimentos con presunción, si no se hace la prueba, se determina qué es. O sea, ahí ya es otra situación, ¿no? Entonces, estas diligencias preparatorias, estas diligencias nos ayudan a nosotros a establecer la tutela judicial efectiva y también nos dicen de la necesidad de realizarla, ¿no? Pero nos ayudan a justificar, al no conocer, o sea, para presentarla, tienen que justificarnos no conocer al legitimado pasivo en el juicio posterior. Entonces, esa es la necesidad que teníamos que ver. En algún momento me mandaron a hacer, me pidieron un proceso de diligencia preparatoria de prueba de ADN y me decían que era para establecer la paternidad o la filiación, ¿no? Pero las personas actoras tenían todas apellidos, sus apellidos paternos, maternos, y demandaban a otras personas, ¿no? Y decían que ellos iban a aprobar en lo posterior, iban a pedir la filiación. Pero la persona sobre la cual iban a pedir la filiación estaba muerta. Entonces pretendían que yo le obligue a unas personas adultas, entre esos decían que la necesidad era porque las personas con esta situación del COVID podían morir, entonces que por eso necesitaban hacerse la prueba de ADN. Pero la operadora de justicia no puede obligar a las personas a sacarse fluidos de sus cuerpos. Gracias por su atención. Creo que me he excedido en el tiempo. No, estamos dentro de los tiempos acordados, doctora. Muchas gracias. Perdonen. Tuve que hacerlo más rápido de lo que esperaba. Ahora sí, pues veamos. Agradecemos a la abogada Carolina Muguerza por su exposición. Se informa a los asistentes que el INDE registro se procedió ya a enviar por medio del chat de Zoom. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas recibidas en el chat de Zoom, o si desean hacer uso de la palabra, por favor, solicitamos alzar la mano virtual para proceder a dar el permiso pertinente. A ver, tenemos una pregunta. Dice, vamos a dar paso quien alzó la mano. Juan, adelante, puede hablar ya. Muy buenas noches. Buenas noches, estimado doctora. Buenas noches. Buenas ¿Escucha, por favor? noches. Sí, le escucho. Sí, tengo
una, sí, tengo una inquietud sobre el tema de la capacitación. Buenas noches, mi nombre es Juan Ortega, soy estudiante de la Universidad de Indoamérica. La protección la protección, las medidas de protección, ¿qué tiempo duran? Ya, habíamos dicho que no son permanentes. Me preguntas el tiempo. Mira, no hay un tiempo determinado. En la ley no dice nada sobre qué tiempo van a durar, pero sí dice que es hasta que cese la vulneración de los derechos. Ya en este caso, por ejemplo, por una persona de mayor de edad, tuve casi un caso parecido de que, por ejemplo, yo trabajo ya en un consultorio jurídico y entonces sacaron medidas de protección y ahora, ¿qué tiempo va a durar eso? Porque son personas de mayor de edad. En este caso no es de menores. Ah, ok, ya. Entonces esas medidas tienen que ser revisadas por medio de la autoridad que las otorga. Pues no es un juez de niñez, debe ser un juez de violencia. Ya ahí sería ya otro ámbito. Pero en el ámbito de la niñez, miren, realmente es buena esta pregunta, ¿no? Realmente si hay una situación de vulneración de derechos por parte de la madre y el padre tiene la custodia del niño, entonces él ya tiene que hacer el juicio principal de tenencia. O si es un tío, tiene que hacer el juicio de acogimiento familiar. Pero es hasta que dure, o sea, ya cuando ellos tienen este otro juicio, otra resolución de mayor preponderancia, entonces ya la medida de protección ya va a cesar. ¿Estamos? Juan, estimado Juan. Muchas gracias, mi estimada doctora. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, damos paso a otra pregunta. Estimada doctora, ¿cuáles son las posibles causas para que se pierda la patria potestad compartida y que ésta sea completa para uno de los padres únicamente? Ya, bueno, la patria potestad no realmente es una medida de protección, ¿no? Las medidas de protección serían no estamos dentro de este estudio, pero el código lo establece las causales y hay la pérdida o la privación de la patria potestad. La pérdida es cuando ya una persona no va a poderla recuperar por ninguna situación, porque todas estas son resoluciones las que dan los jueces de familia, ¿no? Y la otra es la suspensión de la patria potestad, que a veces otorgan voluntariamente la patria potestad. Pero hay entre esos, pues, la que más se usa para la pérdida de la patria potestad es el hecho de que se desentiendan del niño, no provean alimentos, no lo visiten, no se hagan sentir como padre, y eso le estoy vulnerando al niño a veces, por ejemplo, el derecho a viajar, el derecho a estudiar, porque necesita el padre para poderse estudiar, necesita el permiso del padre para poderse operar. Entonces, en estos sentidos, cuando se le vulnera uno de estos derechos, los jueces de familia otorgamos la privación de la patria potestad. Gracias, doctora. Vamos a dar paso a Silvio Cortés, quien ha solicitado el uso de la palabra. Adelante, Silvio. Silvio, ¿nos lo escucha? Está con el micrófono. Sí, justamente le desactivé para que pueda activar. Sí, decía que soy de la ciudad de Esmeralda, el abogado Silvio Cortés, defensor público del área social, en el área de familia, mujer, niñez y adolescencia. Doctora, ¿qué sucede cuando de manera voluntaria la madre decide dejar al niño o la niña con el padre porque se va a trabajar personalmente por un determinado tiempo? Luego la madre se ubica en el lugar donde va y lleva a su hijo. Y el padre presenta un proceso de recuperación del niño, argumentando que vivía con él y que la madre se lo ha llevado de manera lenta y clandestina, reteniéndolo. ¿Qué sucede? Llegando a audiencia, convencen las partes, recuperan con la disposición de la medida cautelar que establece la jueza de la medida de protección, y en la audiencia, probándose los hechos,
denuncia el padre de la niña y no tiene una tenencia legal, puede resolver el juez en la audiencia. ¿Qué puede resolver si no tiene una tenencia legal? Que la madre, teniendo la legal de acuerdo a la ley, cuando la niña tiene 8 años aproximadamente. Mira, Silvio, en esos casos? Mira, Silvio, en estos casos, lo importante, mira, no hay nada legal. Primero, las resoluciones son resoluciones, no son sentencias. Uno las puede revocar o modificar de acuerdo a las circunstancias que están viviendo los niños, porque nosotros lo que nos interesa a los niños. Pero esencialmente, nosotros le preguntamos a los niños, ¿qué pasó? ¿Y cómo te sientes tú? ¿Te sientes mejor con tu papá o te sientes mejor con tu mamá? Y los niños en su corazón, ya uno como juez de familia, aprende a hilar fino, aprende a ver los ojos de los niños, los gestos de los niños, y también se ayuda de la psicóloga de la unidad judicial, ¿no? Entonces uno establece y realmente decide lo mejor para los niños. Porque si el papá lo atiende bien, pero la mamá los atiende mucho mejor y ellos quieren irse con la mamá, yo los mando con la mamá. Pero si ellos dicen, no, es que mi mamá donde estaba ahora hay muchos mosquitos y ahí me pican los mosquitos, no está mi escuela, yo estoy dejando mi escuela lejos, yo extraño a mis compañeros de la escuela, extraño a mi papá, yo acá donde mi papá, mi escuela quedaba a una cuadra, mi abuelita me daba de comer. Entonces yo veo que el niño está necesitando, se resuelve. Otra cosa que me olvidaba decirle, en estas resoluciones de medidas de protección, nosotros las podemos revisar, si bien es cierto, no son permanentes, pero también estas medidas de protección no terminan en un castigo, no terminan en una sanción, terminan con el deseo de que los derechos del niño no sean vulnerados. Entonces, ya sabes, Silvio, tú lo que tienes que establecer es que el niño diga la juez establezca la verdad procesal. Pero aparte de eso, no estamos en un proceso de tenencia, estamos en un proceso de recuperación. Pues, ¿cómo resuelve la tenencia? Que tenga el padre al niño, no estamos en un proceso de tenencia. No, es que, mira, como dije hace un momento, entre las medidas de protección está la de la recuperación. Y nosotros no damos tenencia, lo que damos es custodia dentro de ese caso. La tenencia no, el proceso de tenencia tiene otras situaciones. Ahora, mira, como juez nosotros pensamos una cosa, ¿no? ¿Cómo se puede recuperar? ¿Cómo la madre puede recuperar un niño? O sea, tú pierdes el celular y te preocupas por el celular y lo recuperas a la media hora o al día siguiente porque te pusiste en contacto con la persona que se lo llevó y te lo va a devolver. Pero no vas a recuperar un celular después de 2 años. Paradójicamente, los niños no son celulares, pero tú no vas a dejar a un niño una parte durante 2 años y luego pretender que lo vas a recuperar. No hay recuperación tal, la recuperación es momentánea. Es que el padre se los llevó y ha hecho todas las diligencias y no las he podido recuperar a los niños. Y ahora pues vengo ante usted, señora juez, para que me lo ayude mediante la fuerza pública a recuperar. Eso también hay que establecer. Bien, bien, doctora. Pregunta, si comparece la madre a la convocatoria, al proceso, y manifiesta que quiere que su esté con ella o su hija, manifestando su situación cambiado y presentando las pruebas de que cuenta con una situación laboral, que vive en un domicilio permanente y hace la petición ante el juez, ¿qué resolvería el juez en caso? Sí, casi no te entiendo porque se escucha entrecortado, pero entiendo que me estás diciendo si vas a un juicio de tenencia de los niños, y la mamá pone de recuperación, vuelvo y repito, una recuperación es inmediata, ahí no hay recuperación. No se puede recuperar algo que se ha dejado durante 2 años. Ahí la mamá lo que tendría que pedir es el juicio de tenencia, pelearlos con tenencia. Pero de allí a que se haga una recuperación, eso ya no es una recuperación. No va dentro del campo de la recuperación. ¿Qué iba a decir respecto a las resoluciones de la niñez? Bueno, se me escapó, pero algo iba a decir en cuanto a esto tiene que ser algo inminente y rápido. No puede pretenderse que uno recupere un niño que ha dejado durante 2 años. Eso no
no va. Otra cosa, o sea, mira, y en el campo de estas situaciones hay que establecer qué es lo que quieren los niños, se los escucha a los niños. Si los niños se quieren ir con la mamá, los niños saben por qué se quieren ir con la mamá. Si los niños se quieren quedar con el papá, los niños saben y sienten, y más que ellos, nosotros no podemos pretender lo que es mejor para ellos si no los escuchamos. Como habíamos establecido antes, los niños son sujetos de derechos y uno de los derechos es a ser escuchados. Muy bien, perfecto, doctora. Por efecto del tiempo, vamos a seguir avanzando con las demás preguntas. Y dice, ¿ante qué juez puedo solicitar las medidas cuando existe un proceso de divorcio? ¿Sería competente el juez del divorcio o para la oficina de sorteo? Sí, ahora sé, porque se nos hacía bastante problemático eso, que dentro del juicio de divorcio pues, generalmente sigue la secuela de alimentos, ¿no? Pero cuando ya se viene la tenencia, si me hablas de la tenencia o la recuperación, eso se lo sigue, la tenencia y la regulación de visitas, eso lo sigue, es el juez del divorcio. Pero si me estás pidiendo las medidas de protección, cualquier juez, no esperes, no hagas trámite, porque para seguir esas secuelas, generalmente se tiene que habilitar un icono y eso se demora a veces hasta 2 y 3 días después de presentada la demanda. Entonces, la persona en medidas de protección, la persona idónea es el juez, cualquier juez que les caiga en oficina de sorteo. Muy bien, vamos a dar paso a Víctor Hugo Caicedo, quien solicitó el uso de la palabra. Adelante. Estimado Víctor, puede activar su micrófono. Estimada jueza, buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, sí le escucho, fuerte y claro. Disculpe, por favor. En algo, le saludo, soy el defensor público del Cantón Naranjito. Solo una pregunta, una aclaración. En el ámbito que hablamos antes de tanto de la cesión voluntaria como suspensión, como privación de patria potestad, en todos estos casos, no escuché bien porque el Zoom estaba medio falloso. No escuché bien. En todos estos casos, ¿se suspende el derecho al alimento, sí o no? Esa es la pregunta. No, no. En ninguno de los casos. En ninguno de los casos, no. Solo en el caso de que el padre tenga la tenencia, ya bueno, se acabó los alimentos. O sea, a ver, porque ¿qué pasa con los alimentos? Se debe alimento el padre que no tiene los hijos. Entonces, exacto, si el padre le está pasando alimentos a la madre porque la madre tiene los hijos. Si ahora los chicos están con el padre, ya el objeto de la demanda de alimentos ya no existe. Entonces, ahí hay que pedir una suspensión de ese CARDEX. No cerrarlo, pero se tiene. Y en ese mismo juicio, ahora se puede pedir que la madre le pase al padre los alimentos. Entonces, en ningún caso se suspende los derechos a alimentos al padre que está demandado, que se le suspende, sea cesión, suspensión o privación, ¿no? ¿Verdad? ¿Estamos claros con eso? Sí, así es. En ninguno de los momentos, pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente los padres dicen, bueno, te doy la patria potestad para que te lo lleves a mi hijo fuera del país, y entonces, pero no me vas a pedir pensión de alimentos. Y eso ya es un acuerdo entre ellos. Porque ya, pues, juntamente con esa cesión de la patria potestad, juntamente la juez en estos casos, cuando es para que salgan fuera del país, la juez da una autorización para que la madre lo represente en el exterior en todo ámbito. Claro. Y eso lo hacen porque los países, digamos, Estados Unidos, España, ellos proveen alimento, educación a los niños. Entonces, para darle eso necesitan la autorización de los progenitores. Pero como no está el padre, entonces por eso ahora la autorización solamente la da la madre y el niño tiene acceso a la medicina, tiene acceso a todos los derechos sin la necesidad de que el padre autorice. Es por eso que se lo piden. Incluso le piden la patria potestad para atenderlo en los hospitales. Así es. Gracias, estimada, muy amable. Estábamos viendo que uno de los derechos más importantes, de los derechos que estábamos defendiendo, es el derecho a la salud, pues, ¿no? Entonces no podemos privar a un niño del derecho a la salud.
Tenemos otra pregunta que dice, en el caso de presunción de paternidad con alimentos, como prueba científica se debe realizar el examen de ADN. Si no hay que revictimizar a la víctima, ¿cómo se probaría la paternidad? Bueno, realmente la prueba de ADN, estamos hablando que ahora es por medio de saliva. Entonces, ¿cuál es la víctima aquí? O sea, no puedes dar un poquito de la saliva, aunque muchos abogados impugnan esa prueba de ADN cuando sale negativa, porque dice que solamente fue por la saliva. Entonces, que no la pueden hacer, pero realmente la ciencia está avanzando para ayudarnos a ejercer la justicia, para establecer la verdad procesal. Si la prueba de ADN dice que no es el hijo, no es el hijo. Y si la prueba de ADN dice que es el hijo, es el hijo. Y tenemos que darle los alimentos con presunción. Y en este tipo de demandas, no solamente que se le da los alimentos, sino que también se le da por el derecho a la identidad, el nombre y el apellido, los nombres y el apellido ahora de los padres. ¿Sí fui clara? Sí, claro que sí, doctora. Damos paso a otra pregunta. Mariana Martínez. En este momento puede activar su micrófono, por favor. Please. Estimada doctora, no se le escucha. No sé si le puede ayudar el micrófono arreglándonos para poder continuar. ¿Me puedo conectar ahí? ¿Me puedo conectar ahí? Hola. Hay un retorno bastante grande. Sí. Vamos a dar paso a otra pregunta hasta que pueda solucionar el problema del audio, estimada Mariana. Doctora, si un padre deja de proveer alimentos mediante las pensiones por más de 7 meses, ¿se puede presentar una demanda para que ésta pierda la patria potestad compartida y que sea completamente para la madre? ¿Y qué implicaría esto? ¿Tal vez renunciar definitivamente al derecho de alimentos? Bueno, renunciar al derecho de alimentos, no. Estábamos estableciendo que una cosa es la patria potestad, que tiene que ver con las obligaciones del padre, ¿no? Con los derechos del padre con el niño, pero no tiene que ver con las obligaciones. Es obligación de los padres pasar alimento a sus hijos. Entonces, en el momento en que una persona tiene más de 6 meses, que eso es lo que dice el código, sí, esa es una causal. Una causal que, bueno, pero no... mire, las pruebas tienen que ser varias, ¿no? Le dice el Código Orgánico General de Procesos que las pruebas tienen que ser varias, conducentes. Entonces, una de las pruebas debe de ser eso, que no pasa alimento. Pero debe haber otras pruebas más, que no lo visita. O sea, ahí viene ya la acuosidad del defensor técnico de establecer las pruebas, que las pruebas sean varias. Porque puede ser una cosa, puede ser que por 6 meses no pasa alimento porque se quedó sin trabajo. O puede ser que por 6 meses él ha estado enfermo. Entonces, mira, son muchas situaciones que él también tiene que probar. O sea, él tiene que establecerse que el señor incluso le ha sacado hasta boleta de apremio, que no ha pagado. O sea, porque ya para darle una boleta de apremio, nosotros los jueces de familia hemos pasado por un proceso. Gracias, doctora. Muy bien, vamos a dar paso en este momento a Mariana Martínez, quien había solicitado anteriormente el uso de la palabra. Adelante, Mariana. ¿Puede activar el micrófono, por favor? Listo. Buenas noches con todos. Doctora, muy buenas noches. Buenas noches, Marianita. Buenas noches. Mi pregunta es, si la Junta Cantonal otorga medidas de protección y estas tienen que ser judicializadas en 48 horas y esto no sucede, ¿qué pasaría en ese caso? Mira, cuando la Junta Cantonal da unas medidas de protección, son de protección.
deberían de ser judicializadas en 48 horas, pero revisamos en antes los principios rectores. Nosotros no podemos establecer una rigurosidad en la ritualidad, en un procedimiento. No es que en 48 horas no se la judicializó y entonces el niño ya no tiene las medidas de protección y ahora se puede hacer lo que sea. No, esas medidas de protección tienen que precautelarse hasta que el juez tome, hasta que se las haga conocer o se demuestre que no se pudo hacerlo. Pero no podemos vulnerar los derechos del niño o ponerlo en situación de riesgo por un ritual de enjuiciamiento. Muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, en el caso que la madre abandonó el hogar con el hijo, ¿cuáles son las medidas de protección que tiene el menor en relación al padre? ¿Y cuál es el proceso para pedir las medidas? Mira, ahí no hay una vulneración del derecho en el ámbito ya de medidas de protección. Ahí lo que el padre tiene que pedir ya es la regulación de visitas. Y si esas visitas no se dan, ahí sí hay una medida de protección, porque es un derecho del niño visitar a su padre. Muy bien, muchas gracias, doctora. De esta manera agradecemos a las autoridades presentes, a la abogada Carolina Muguerza León, facilitadora de este evento, y demás asistentes por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenas noches con todas y todos. Buenas noches, muchísimas gracias.